Bueno, vamos a hablar ahora sobre dengue y en la primera diapositiva vamos a hacer alguna referencia a algunos aspectos históricos de esta infección. Como ustedes pueden ver, en el año 1780 se describe una epidemia en Filadelfia y esto se considera que es el primer registro documentado en inglés acerca de una epidemia de dengue. En 1897 se empiezan a describir las primeras complicaciones asociadas a esta infección, que son la hemorragia, el shock y la muerte. Y en 1944 Sabin demuestra la presencia de varios serotipos virales que pueden producir esta patología y genera un proyecto frustro para la vacunación contra esta enfermedad. En la diapositiva siguiente podemos ver el mapa en el cual aparecen las regiones de mayor endemicidad o riesgo de contraer la enfermedad en el territorio americano. Básicamente involucra el territorio de América Central, toda la región norte de América del Sur, centro de América del Sur y fundamentalmente en el territorio argentino lo que corresponde a la región norte, noreste y noroeste. Respecto a la epidemiología de esta enfermedad, es una enfermedad producida por un arbovirus. El virus del dengue presenta 4 serotipos capaces de producir enfermedad en el ser humano y tiene un vector que transmite la enfermedad, que es el mosquito Aedes aegypti. Como decíamos, el norte de nuestro país es el área de endemicidad. La infección predomina en la época estival y en la época de otoño y el mosquito tiene en general hábitos peridomiciliarios, deposita sus huevos en aguas estancadas que no tienen circulación. Se infecta el mosquito al picar animales o individuos que se encuentran con viremia y transmite la enfermedad a partir de la semana de la picadura. Respecto al cuadro clínico, en esta diapositiva siguiente vemos que en general lo que predomina es un cuadro febril agudo que se denomina fiebre aguda por dengue. Este cuadro tiene un periodo de incubación variable, en general entre 4 y 6 días, puede extenderse algo más, pero se caracteriza por la presencia de fiebre, cefalea, que en general la mayoría de los pacientes la refieren como una cefalea retroorbitaria, y es muy característica la presencia de mialgias y de artralgias asociadas. De hecho, se la denomina en algunos lugares fiebre quebrantahuesos. El dolor lumbar puede ser una de las manifestaciones asociadas en este periodo y en algunos pacientes puede aparecer un rash cutáneo que en general respeta palmas y plantas, ¿sí? Es un rash en general macular fundamentalmente o muy raramente maculopapular. En esta etapa puede haber alguna manifestación hemorrágica, pero suele ser leve. En general, gingivorragia, epistaxis, aunque se ha descrito en un porcentaje muy bajo de casos que pueden aparecer formas hemorrágicas graves y no por eso estamos ante una forma complicada de enfermedad. Pero lo más común es que en esta primera etapa aguda, febril, si hay alguna manifestación hemorrágica, esta sea leve. En el laboratorio lo que predomina es la trombocitopenia y el aumento de las transaminasas como un rasgo característico de la enfermedad. En general también este cuadro es autolimitado, evoluciona espontáneamente el paciente hacia una fase de convalescencia en la cual hay una defervescencia del cuadro febril hasta la resolución espontánea. Predomina la astenia, puede predominar también o continuar algo de dolor muscular durante la fase de convalescencia o recuperación. Sin embargo, en un porcentaje de pacientes que es variable, puede aparecer una segunda etapa de enfermedad que es lo que se denomina o fiebre hemorrágica por dengue o shock por dengue, según predominen fundamentalmente los síntomas hemorrágicos o los fenómenos de shock. Esto se considera justamente una forma grave de enfermedad, no se desarrolla en todos los pacientes y es mayor el riesgo de que se produzca esta segunda etapa cuando la persona ya ha tenido previamente infección por algún otro serotipo.
Es decir, que si bien en una primoinfección con un único serotipo el paciente puede desarrollar esta segunda etapa complicada de fiebre hemorrágica y shock por dengue, lo más común es que aparezca cuando la persona ya tuvo alguna infección previa con otro serotipo de virus dengue. Desde el punto de vista de la fisiopatogenia de esta etapa, lo que hay es un aumento de la permeabilidad capilar con pérdida de plasma, extravasación de plasma que genera hipovolemia y shock, y la trombocitopenia que se incrementa asociada a fenómenos de coagulopatía por consumo y son los determinantes justamente de los fenómenos hemorrágicos. Tanto la fiebre hemorrágica como el shock por dengue, son manifestaciones graves de enfermedad y suceden a la primera etapa aguda febril. El pródromo en general o el síntoma de alarma suele ser la aparición de un dolor abdominal intenso y sostenido, así que ese siempre tiene que ser una alerta. Pueden algunos pacientes presentar vómitos, aparecer derrames en serosas, derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis. Justamente la presencia de serositis, de derrame pleural, de ascitis, se asocia a peor pronóstico. Esto se correlaciona con enfermedad grave. En algunos pacientes está descrito que puede haber hematomas subcapsulares a nivel del vaso o del hígado. Algunos pacientes presentan hepatomegalia, puede haber falla hepática y renal. Justamente por el aumento de la permeabilidad capilar a nivel pulmonar pueden darse fenómenos de distrés respiratorio agudo como manifestación de un edema agudo de pulmón no cardiogénico y puede haber compromiso neurológico con distintos grados de manifestaciones, desde somnolencia, irritabilidad hasta cuadros donde la encefalopatía difusa puede ser el síntoma predominante. En el laboratorio, básicamente en esta etapa, lo que vamos a ver es un incremento del hematocrito como manifestación de hemoconcentración y una disminución aún más marcada del recuento. Respecto al diagnóstico y al tratamiento, el diagnóstico se basa fundamentalmente en las características clínicas del cuadro que presenta el paciente. O sea, hay que tener un alto grado de sospecha por un lado para inferir la enfermedad y poner en marcha los métodos diagnósticos que van a ser más específicos. Si estamos frente a un paciente que lleva menos de 5 días desde el comienzo de los síntomas, se pueden utilizar métodos directos, es decir, PCR, que es lo que está disponible en general. En aquellos pacientes que presentan más de 5 días de síntomas, uno lo que va a tratar es de realizar diagnóstico por medios serológicos, es decir, por determinación de IgM e IgG. Siempre igualmente, tanto tengamos la posibilidad de intervenir sobre el paciente precozmente desde el comienzo de los síntomas, o cuando ya llevan, como decíamos, más de 5 días, que es cuando vamos a hacer las serologías, siempre lo ideal es demostrar conversión serológica, o sea, el análisis de muestras pareadas, que lo que van a hacer es reflejar el aumento del título de anticuerpos de tipo IgM y también de tipo IgG. Pero recordar que si nosotros encontramos al paciente dentro de los primeros 5 días de las manifestaciones clínicas, podemos implementar métodos directos y en este caso lo que se utiliza es la realización de prueba de PCR para determinación de antígeno viral. Respecto al tratamiento, no hay un tratamiento específico para esta enfermedad. El tratamiento constituye básicamente en medidas de sostén en función de los síntomas del paciente, antitérmicos para la fiebre, analgésicos para los dolores musculares y articulares, la hidratación adecuada para prevenir el shock y todas las medidas de soporte para contrarrestar los signos hemorrágicos cuando estos tienen lugar. Las manifestaciones hemorrágicas en los pacientes pueden ser severas y fundamentalmente lo que más en riesgo de vida lleva es el sangrado a nivel del tubo digestivo o en algunos casos el sangrado en sistema nervioso central. Para lo que de la enfermedad, las recomendaciones son siempre el control del vector.
para disminuir la probabilidad de contacto con el vector, el uso de repelentes, la fumigación, eliminar aguas estancadas, sobre todo en el ámbito peridomiciliario y, por supuesto, ante el diagnóstico de un paciente en etapa aguda de la enfermedad, hay que realizar el aislamiento correspondiente. Siempre que tenemos un paciente con viremia, este debe ser aislado para evitar que se pueda producir la transmisión interhumana si hubiera contacto o exposición.